La expedición submarina estaba destinada a ser una de las más ambiciosas de la historia. El doctor Alejandro Ramírez, un renombrado biólogo marino, había reunido a un equipo de expertos para explorar las profundidades del abismo oceánico, una región del mar donde la luz del sol no penetraba y las criaturas eran poco conocidas. Junto a él estaban la oceanógrafa Elena Sánchez, el ingeniero de submarinos Javier Ortega y la joven y entusiasta bióloga Catalina Moy. El submarino Leviatán, un coloso metálico recubierto de placas de acero reforzado, estaba equipado con la última tecnología. En su interior, los paneles emitían un tenue resplandor azul, creando una atmósfera futurista y serena. La misión era simple: descender a las profundidades del abismo, recolectar muestras y registrar las especies que encontraran. Desde la superficie, la torre de mando les brindaba apoyo constante. Las voces en la línea de comunicación eran una mezcla de ansiedad y esperanza, reflejando la importancia de la misión. «Estamos a punto de entrar en la zona de penumbra», anunció Javier mientras ajustaba los controles. «Prepárense para ver cosas asombrosas». La emoción en su voz era palpable, y el sonido de su respiración era rápido y anticipado. La primera parte del viaje fue tan fascinante como esperaban. Medusas bioluminiscentes flotaban en el agua, sus cuerpos etéreos irradiaban un resplandor suave y pulsante en tonos de azul y verde. Al moverse, dejaban un rastro luminoso, como pinceladas de luz en la oscuridad abisal, creando un espectáculo hipnótico y surrealista. El silencio del abismo solo era roto por el zumbido constante de los motores del Leviatán y el suave murmullo de los sistemas de soporte vital. «Es hermoso», susurró Catalina, con los ojos muy abiertos. Sentía una mezcla de asombro y una inquietud creciente. El aire en el Leviatán tenía un olor tenue a salitre y metal, y sus manos estaban frías y sudorosas. «Sí, pero no olvidemos que estamos en un entorno muy hostil», respondió Elena, manteniendo la mirada fija en las pantallas. Sus palabras eran un recordatorio constante del peligro que acechaba. A unos 3000 metros de profundidad, empezaron a notar que los peces eran cada vez más grandes y extrañamente deformes. Uno de los primeros en aparecer fue un pez abisal con mandíbulas desproporcionadas y ojos que parecían mirarlos fijamente, como si entendieran su presencia. «¿Qué demonios es eso?», murmuró Catalina, con su voz un susurro cargado de asombro y miedo. Podía sentir un frío inusual recorriendo su espalda. «No lo sé», respondió Elena, con los ojos fijos en la pantalla. Nunca había visto nada igual. Mientras el Leviatán avanzaba, la criatura los seguía con la mirada. La presión del agua se hacía palpable, y el submarino crujía ligeramente, recordándoles la fragilidad de su situación. «Leviatán, aquí torre de control. ¿Cuál es su situación?». La voz del comandante de la misión en la superficie sonaba estática y distante en el intercomunicador. «Estamos en problemas», respondió Alejandro, tratando de mantener la calma. «Algo nos ha bloqueado la salida y estamos buscando una ruta alternativa». «Recibido, Leviatán. Proceda con precaución. Mantendremos la comunicación abierta». A medida que continuaban su descenso, los avistamientos se volvían más perturbadores. Peces con múltiples filas de dientes, ojos que sobresalían grotescamente de sus cabezas, y cuerpos cubiertos de llagas y protuberancias extrañas. Era como si hubieran entrado en una zona donde las reglas de la evolución y la naturaleza hubiesen sido completamente distorsionadas. «Esto no tiene sentido», dijo Alejandro mientras revisaba las lecturas de los sensores. «Algo está alterando su desarrollo, pero no tengo idea de qué podría ser». De repente, una sombra masiva pasó por delante del Leviatán, haciendo que todos contuvieran la respiración. La criatura era enorme, mucho más grande que cualquier cosa que hubieran visto hasta ese momento. Sus formas eran apenas discernibles, pero lo que sí vieron claramente fueron sus ojos, brillando con una inteligencia antinatural. «Eso no puede ser real», susurró Javier, mirando sus manos temblando sobre los controles. Sentía el sudor frío en su frente y las palmas de sus manos húmedas. «Es real», afirmó Elena.
Y es gigantesco. La tensión en el submarino era palpable. A pesar del miedo, la curiosidad científica los empujaba a seguir adelante. Sin embargo, una sensación de peligro inminente empezaba a crecer en cada uno de ellos. Cada metro que descendían aumentaba la presión, no solo sobre el submarino, sino también sobre sus mentes. Alejandro, con el rostro tenso, observaba a su equipo y notaba la creciente ansiedad en sus ojos. Leviatán, aquí torre de control. Informen su situación. La voz del comandante volvió a sonar, esta vez más urgente. Estamos descendiendo más allá de los 4000 metros. Encontramos criaturas desconocidas y una estructura cavernosa en el lecho marino, respondió Alejandro, tratando de mantener su voz firme. Entendido, Leviatán. Procedan con precaución y manténganos informados. Al llegar a los 5000 metros, el Leviatán se detuvo. Frente a ellos, una vasta caverna se abría en el lecho marino. La entrada estaba custodiada por dos enormes criaturas que parecían una mezcla de anguilas y serpientes, sus cuerpos ondulando lentamente en el agua oscura. Alejandro decidió que era el momento de regresar, pero al girar el submarino, las criaturas se movieron, bloqueando su camino. Estamos atrapados, dijo Javier con voz temblorosa. No hay salida. Su voz reflejaba el pánico creciente que comenzaba a apoderarse de él. Leviatán a torre de control, estamos bloqueados por criaturas enormes. No podemos retroceder, informó Alejandro con preocupación. Intenten maniobrar con cuidado, Leviatán. La tensión se convirtió en pánico cuando una de las criaturas golpeó el submarino, sacudiéndolos violentamente. Las alarmas comenzaron a sonar y las luces parpadearon. Alejandro intentó calmar a su equipo, pero era evidente que estaban en grave peligro. Tenemos que salir de aquí, ahora, gritó Elena. Antes de que sea demasiado tarde. Con una habilidad desesperada, Javier maniobró el Leviatán hacia la caverna, esperando encontrar una salida alternativa. A medida que se adentraban en la oscuridad, las paredes de la caverna parecían moverse, como si estuvieran vivas. Una sensación de ser observados se intensificaba con cada metro que avanzaban. Catalina sentía su corazón latir con fuerza, su respiración era rápida y superficial. Leviatán, mantenga la calma y siga buscando una salida. Instruyó la voz del comandante, intentando mantener la serenidad. De repente, la caverna se abrió en una cámara gigantesca iluminada por una luz extraña y pulsante. En el centro, una criatura colosal, una aberración indescriptible, yacía esperando. Sus múltiples ojos se enfocaron en el submarino, y una sensación de estar frente a algo prohibido los envolvió. El aire en el Leviatán se tornó denso, cargado de un miedo primitivo que los hacía temblar. Es el final, pensó Alejandro. Hemos encontrado algo que nunca debimos haber buscado. La criatura se movió lentamente hacia ellos, y un último pensamiento cruzó la mente de Alejandro mientras la oscuridad los envolvía. Hay cosas en las profundidades que deberían permanecer ocultas para siempre. Mientras la criatura avanzaba, Alejandro intentó comunicarse una vez más con la superficie. Torre de control, aquí Leviatán. Hemos encontrado una criatura colosal en el fondo del abismo. No tenemos una ruta de escape clara. La respuesta tardó unos segundos en llegar, segundos que se sintieron eternos. Leviatán, ¿pueden describir la criatura? ¿Alguna idea de su origen? Es imposible de describir. Parece una amalgama de tentáculos y extremidades con múltiples ojos. Es antinatural, respondió Alejandro, tratando de controlar el pánico en su voz. Entendido, Leviatán. Mantenga la calma. Estamos intentando encontrar una solución desde aquí. Informen cualquier movimiento. Dentro del Leviatán, la tensión era palpable. Cada miembro del equipo sentía la creciente presión no solo del entorno, sino también de la situación desesperada. Elena, con la mirada fija en la criatura, susurró. No sé cuánto tiempo podremos aguantar aquí. Catalina, tratando de mantener la compostura, comenzó a revisar los datos recogidos.
Alejandro, los sensores muestran niveles de radiación inusualmente altos en esta área. Podría ser la causa de las deformidades que hemos visto. Alejandro asintió, absorbiendo la información. Tiene sentido. Algo aquí está afectando a estas criaturas. Javier, mientras tanto, continuaba maniobrando el submarino con precisión. Necesitamos encontrar una salida de esta caverna. No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo. A medida que avanzaban más en la caverna, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, pulsando con una bioluminiscencia espeluznante. La sensación de ser observados se intensificaba, y los murmullos de miedo entre el equipo se volvían más frecuentes. Leviatán, aquí torre de control. Estamos detectando una posible apertura en la caverna hacia el suroeste. Intenten dirigirse en esa dirección. Recibido, torre de control. Nos dirigimos hacia el suroeste, respondió Alejandro, sintiendo una chispa de esperanza. Mientras Javier dirigía el submarino hacia la supuesta salida, las criaturas que los habían bloqueado parecían seguir sus movimientos con una inteligencia inquietante. La criatura colosal en el centro de la cámara no dejaba de observarlos, y sus ojos brillaban con una luz propia. Todos manténganse alerta, advirtió Elena. No sabemos qué más podríamos encontrar. De repente, la caverna tembló, y un rugido profundo resonó a su alrededor. La criatura colosal comenzó a moverse más rápido, acercándose al Leviatán con una intención clara. Más rápido, Javier. Tenemos que salir de aquí, gritó Catalina. El Leviatán aceleró, y la caverna pareció resistirse, como si estuviera viva y consciente de sus intentos de escape. Las paredes vibraban y emitían sonidos bajos y guturales, haciendo eco en el submarino y aumentando la sensación de claustrofobia. Leviatán a torre de control, la caverna está reaccionando a nuestros movimientos. Necesitamos una salida inmediata. Estamos trabajando en ello, Leviatán. Mantengan el rumbo. Estamos detectando fluctuaciones en la estructura de la caverna que podrían indicar un punto de escape, respondió la voz del comandante. En su tono se notaban aires de preocupación. Mientras continuaban su avance, el Leviatán se sacudía con cada movimiento, y las criaturas alrededor se volvían más agresivas. Una de ellas golpeó el submarino con fuerza, haciendo que las luces interiores parpadearan y las alarmas sonaran nuevamente. «Sujétense todos», gritó Javier mientras luchaba por mantener el control del submarino. El ruido ensordecedor de los impactos resonaba en sus oídos, y la vibración constante hacía que sus cuerpos sintieran cada golpe. El miedo y la adrenalina mantenían sus sentidos agudos, pero también desgastaban sus nervios. Leviatán, aquí torre de control. Hemos identificado una salida potencial en la coordenada 34, 7, norte, 12, 3, oeste. Diríjanse hacia allí inmediatamente, indicó la voz del comandante, con un tono de urgencia. Recibido, torre de control. Nos dirigimos hacia las coordenadas, respondió Alejandro, con una mezcla de alivio y temor. El Leviatán giró hacia la dirección indicada, y la criatura colosal se movió más rápido, como si comprendiera sus intenciones. La bioluminiscencia en las paredes de la caverna comenzó a intensificarse, creando un espectáculo de luces que era tanto hermoso como aterrador. «Estamos casi allí», exclamó Elena, mirando las lecturas en la pantalla. De repente, la caverna se abrió en una vasta extensión. La luz pulsante que emanaba del fondo era cegadora, y en el centro, la criatura colosal se levantaba majestuosamente. «No hay salida», murmuró Catalina, con la voz quebrada por el miedo. «Tenemos que seguir adelante», insistió Alejandro. «No podemos rendirnos ahora». Javier maniobró el Leviatán hacia la luz pulsante, esperando encontrar una salida oculta entre las sombras y la bioluminiscencia. El submarino vibraba con cada movimiento, y la presión dentro de la cabina aumentaba con cada segundo. Leviatán a torre de control, estamos en una cámara gigantesca. La luz aquí es cegadora y la criatura colosal está en el centro, buscando una salida, informó Alejandro, tratando de mantener la calma. entendido, Leviatán.
respondió la voz del comandante, con una mezcla de esperanza y preocupación. Mientras el Leviatán se movía más cerca de la luz pulsante, la criatura colosal se movió también, bloqueando su camino. Sus tentáculos ondulaban en el agua, creando corrientes que sacudían el submarino violentamente. «No podemos pasar por aquí», exclamó Javier, luchando por mantener el control. «Sigue intentando, Javier. Tenemos que encontrar una manera», gritó Elena. De repente, una pequeña abertura apareció en el costado de la cámara, apenas visible entre las sombras y la luz cegadora. Javier dirigió el submarino hacia allí, con la esperanza de que fuera una salida. «Allí. Una abertura», señaló Catalina, con una mezcla de alivio y desesperación. El Leviatán se movió hacia la abertura, pero la criatura colosal reaccionó rápidamente, extendiendo sus tentáculos para bloquear su camino. El submarino vibró con fuerza, y las alarmas sonaron nuevamente. «Sujétense todos. Voy a intentar algo arriesgado», gritó Javier. Con una maniobra desesperada, Javier dirigió el Leviatán hacia la abertura a toda velocidad, esperando pasar antes de que la criatura pudiera bloquear completamente el camino. El submarino se sacudió violentamente mientras pasaban, pero lograron atravesar la abertura y entrar en un túnel estrecho. «Lo logramos. Estamos en el túnel», exclamó Elena, llena de alivio. «Leviatán a torre de control, hemos encontrado un túnel. Estamos avanzando», informó Alejandro, con una mezcla de alivio y agotamiento. Recibido, Leviatán. Mantengan el curso y sigan informando, respondió la voz del comandante, con una nota de esperanza. El túnel era estrecho y oscuro, con solo la bioluminiscencia de las paredes para guiarlos. El Leviatán se movía lentamente, con Javier maniobrando con precisión para evitar las paredes rocosas. «Esto es una locura», murmuró Catalina, con los ojos muy abiertos. «Lo sé, pero es nuestra única opción», respondió Alejandro. Mientras avanzaban por el túnel, la presión aumentaba y el submarino crujía bajo la tensión. El aire en la cabina era denso y cargado, y cada respiración era una lucha. «Leviatán a torre de control, la presión aquí es extrema. Necesitamos una salida pronto», informó Alejandro, con preocupación. Entendido, Leviatán. Estamos monitoreando su progreso. Manténganse fuertes, respondió la voz del comandante, con un tono de apoyo. Finalmente, el túnel comenzó a abrirse, y una luz tenue apareció al final. Javier dirigió el Leviatán hacia la luz, con la esperanza de que fuera una salida. «La salida», exclamó Elena, con una mezcla de alivio y alegría. El Leviatán emergió del túnel en una vasta extensión de agua, más luminosa y menos opresiva que la caverna anterior. El equipo respiró aliviado, sintiendo que finalmente habían encontrado una salida. «Leviatán a torre de control, hemos emergido en una nueva área. La presión es más baja y la luz es más natural», informó Alejandro, con una nota de alivio. Recibido, Leviatán. Buen trabajo. Sigan explorando y manténganos informados, respondió la voz del comandante, con un tono de alivio. Mientras el Leviatán avanzaba por la nueva área, el equipo se dio cuenta de que habían descubierto una zona completamente nueva y desconocida del abismo. La luz bioluminiscente iluminaba una vasta extensión de agua, y criaturas desconocidas nadaban alrededor. «Esto es increíble», murmuró Catalina, con los ojos llenos de asombro. «Sí, pero aún debemos ser cautelosos», advirtió Elena. «No sabemos qué más podríamos encontrar aquí». El equipo continuó explorando, recogiendo muestras y documentando las criaturas que encontraban. A pesar del alivio de haber encontrado una salida, la tensión aún era palpable. Sabían que no estaban fuera de peligro y que debían mantenerse alerta. «Leviatán a torre de control, estamos explorando una nueva área. Recogiendo muestras y documentando», informó Alejandro, con una mezcla de emoción y cautela. Entendido, Leviatán. Manténganse seguros y sigan informando, respondió la voz del comandante, con un tono de apoyo. A medida que avanzaban, comenzaron a notar señales de estructuras artificiales en el fondo del abismo.
restos de lo que parecían ser antiguas construcciones submarinas, cubiertas de algas y corales bioluminiscentes. ¿Qué es eso?, preguntó Catalina, señalando una estructura en la pantalla. Parece ser algún tipo de construcción antigua, respondió Alejandro, con los ojos llenos de curiosidad. Podría ser evidencia de una civilización perdida. El equipo se acercó a la estructura, examinando los restos con fascinación. Las cámaras del Leviatán capturaron imágenes detalladas, revelando inscripciones y símbolos extraños en las paredes. «Esto es asombroso», murmuró Elena, con la voz llena de asombro. «Podría reescribir nuestra comprensión de la historia submarina». «Sí, pero debemos ser cuidadosos», advirtió Javier. «No sabemos qué podría haber provocado la desaparición de esta civilización». Mientras exploraban la estructura, comenzaron a notar señales de actividad reciente. Rastros de movimiento y marcas en el suelo indicaban que no estaban solos. «Leviatán a torre de control, hemos encontrado restos de una construcción antigua. Hay señales de actividad reciente». Procediendo con cautela, informó Alejandro, con un tono de preocupación. Recibido, Leviatán. De repente, el Leviatán comenzó a sacudirse violentamente. Algo estaba golpeando el submarino desde el exterior, y las alarmas comenzaron a sonar nuevamente. «Estamos bajo ataque», gritó Javier, luchando por mantener el control. «Mantengan la calma. Debemos encontrar una forma de defendernos», exclamó Alejandro, con la voz cargada de urgencia. Las criaturas que los habían seguido desde la caverna estaban atacando nuevamente, golpeando el submarino con fuerza. El equipo estaba en un estado de pánico controlado, tratando de encontrar una solución. «Leviatán a torre de control, estamos bajo ataque. Necesitamos asistencia inmediata», informó Alejandro, con desesperación. Recibido, Leviatán. Estamos enviando refuerzos. Mientras las criaturas continuaban atacando, el Leviatán comenzó a perder estabilidad. Javier luchaba por mantener el submarino en funcionamiento, pero las sacudidas constantes estaban causando daños. «No sé cuánto más podremos aguantar», exclamó Javier, con la voz llena de tensión. «Debemos resistir. Los refuerzos están en camino», gritó Elena, tratando de mantener la calma. De repente, una explosión sacudió el submarino, y una de las pantallas se apagó. El Leviatán estaba en una situación crítica, y el equipo sabía que debía actuar rápido. «Todos a sus posiciones. Debemos mantener el submarino operativo», ordenó Alejandro, con la voz llena de determinación. El equipo se movilizó rápidamente, trabajando juntos para intentar reparar los daños y mantener el Leviatán en funcionamiento. La tensión era palpable, pero la unidad y la determinación del equipo eran evidentes. «Leviatán a torre de control, estamos haciendo todo lo posible para mantenernos operativos. Necesitamos refuerzos urgentes», informó Alejandro, con un tono de desesperación. Los refuerzos están en camino. Manténganse fuertes y resistan. Respondió la voz del comandante, con un tono de apoyo. Finalmente, después de lo que parecieron horas de lucha, los refuerzos llegaron. Otro submarino, equipado con armamento defensivo, se acercó y comenzó a repeler a las criaturas agresivas. «Leviatán, aquí submarino Apolo. Estamos aquí para asistir», informó la voz del comandante del Apolo. «Recibido, Apolo. Agradecemos la asistencia», respondió Alejandro, con una mezcla de alivio y agotamiento. El Apolo comenzó a disparar ráfagas de pulsos sónicos, ahuyentando a las criaturas y permitiendo que el Leviatán se estabilizara. El equipo respiró aliviado, sabiendo que finalmente estaban a salvo. «Leviatán a torre de control, las criaturas están siendo repelidas. Gracias por la asistencia», informó Alejandro, con un tono de alivio. Recibido, Leviatán. Buen trabajo a todos. Regresen a la superficie para debriefing y evaluación. Respondió la voz del comandante, con un tono de orgullo.
Mientras el Leviatán comenzaba su ascenso a la superficie, el equipo reflexionó sobre la increíble y aterradora experiencia que habían vivido. Sabían que habían descubierto algo monumental, pero también entendían que las profundidades del abismo guardaban secretos que podrían nunca ser completamente comprendidos. Fue una misión increíble, murmuró Catalina, con la voz llena de asombro. Sí, y aún tenemos mucho que aprender de todo esto, respondió Alejandro, con una mirada pensativa. El Leviatán finalmente emergió a la superficie, donde fueron recibidos con aplausos y vítores del equipo de apoyo. Sabían que habían hecho historia, pero también sabían que las profundidades del océano aún guardaban muchos misterios por descubrir. Leviatán a torre de control, hemos emergido. Misión cumplida, informó Alejandro, con una nota de orgullo y alivio. Recibido, Leviatán. Buen trabajo a todos. Respondió la voz del comandante, con un tono de celebración. Y así, la expedición Leviatán concluyó, dejando un legado de descubrimientos y una comprensión más profunda de los misterios del abismo oceánico. Sin embargo, también dejó una advertencia clara. Hay cosas en las profundidades que deberían permanecer ocultas para siempre.